Y hablemos del clima ahora, hablemos de sequía, hablemos de meteorología. Aquí está la doctora Gloria Ceballos, que es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, que tuvo ayer un encuentro, además, en el que participó junto a otros miembros de la llamada Mesa del Agua, Así ¿no? es. Que son los que manejan estos temas, el INDRI, el INAPA, etcétera, la CAS. Y nos gustaría que primero habláramos de eso, doctora Gloria Ceballos, de ese encuentro, de esa rueda de prensa que ustedes hicieron ayer y de ese encuentro que tuvieron ayer. A propósito, Pues bienvenida bien, a Ojalá. muy buenos días Ramón, buenos días Sergio, muy complacida de estar aquí en Ojalá. Con relación a la reunión de ayer, primero tuvimos un encuentro con el señor presidente, donde cada uno de los funcionarios que tienen que ver con el manejo del agua, mesa del agua, plantearon las distintas actividades que se están desarrollando en procura de mitigar los efectos de esta sequía, que de hecho se puede decir que todos esos funcionarios han estado en sección permanente, pues desde hace 7 meses ese déficit pluviométrico se ha venido manifestando. O sea, podemos decir que desde mayo del 2018 las lluvias han estado por debajo de los valores normales en gran parte del territorio nacional, sobre todo en la región noroeste y en la región suroeste, es donde esta diferencia ha sido más, vamos a decir así, marcada. Pero ya en los últimos meses, prácticamente en más del 95% del territorio nacional, las lluvias han estado por debajo de los valores normales, y es lo que venimos analizando, observando el comportamiento de las lluvias. Entonces, con relación a esa reunión de ayer, viene siendo una rendición de cuentas de otra que tuvimos hace 7 meses, cuando ya se planteaba que esta situación se iba a generar, y comenzaron las actividades para mitigar los efectos de esa sequía que se ha prolongado ya todavía en los primeros meses del 2019, y que las proyecciones son de que podría extenderse aún hasta mediados de año. Hasta mediados de año. Sí, porque hay una situación que es el fenómeno El Niño. O sea, nosotros generalmente tenemos una sequía estacional y sabemos que los primeros meses del año las lluvias no son tan abundantes. O sea, aquí las lluvias más frecuentes, más intensas, son durante los meses a partir de mayo. Mayo, claro, que es el mes más lluvioso en el territorio nacional, y luego viene la temporada ciclónica, que transitan las ondas tropicales, las vaguadas, las depresiones tropicales, incluso hasta tormentas tropicales y huracanes. Pero en estos primeros meses del año generalmente tenemos una sequía estacional. Lo que pasa es que la sequía se ha extendido porque esas lluvias que debieron manifestarse durante los meses de agosto, septiembre, octubre, no estuvieron con la magnitud que generalmente la tenemos en un año normal. El periodo de sequía, ustedes, las autoridades que llevan estas cosas, que son científicos del área, ¿comienza cuándo? Es decir, ¿cuánto tenemos ya de sequía? ¿Es esto una situación inusual que hay que decir, bueno, esto, o es algo que es común en la historia de la República Dominicana? Si observamos la situación que se está presentando desde mediados del 2018, mayo, abril, desde abril del 2018 estuvieron por debajo de lo normal, mayo, junio y todos los demás meses siguientes. La comparamos con la situación que se presentó en el 2015. Desde finales del 2014, 2015, tuvimos una sequía muy similar a esta que estamos teniendo 2018, 2019. Antes de esa, otra que fue una sequía que causó muchos estragos en el país fue la del 1997. ¿Qué es lo que estamos observando? Que ahora se están presentando con más frecuencia. Entonces, todo esto, el fenómeno El Niño, el cambio climático,
están incidiendo para que sean más frecuentes esa sequía extrema, porque no es un fenómeno local, es un fenómeno global. O sea, el fenómeno del Niño incide en algunas regiones del territorio, del territorio nacional. Podríamos decir que en todas las regiones del territorio nacional se manifiesta con déficit pluviométrico. Ahora, a nivel global, hay regiones del mundo en las que abundan más las lluvias con el fenómeno del Niño, pero aquí en el Caribe la manifestación es déficit pluviométrico, y eso es lo que hemos observado cada vez que se presenta este fenómeno del Niño, que es el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial. Okay. Tenemos Ese fenómeno ha cambiado los patrones entonces con el que la gente normalmente se orientaba, los patrones de lluvia. Aquí eran muy famosas las lluvias de mayo. Y el embuchado de mayo. Sí, el embuchado. Podemos decir que el régimen pluviométrico se ha trastornado, en el sentido de que los agricultores antes tenían muy claro los meses que eran factibles para sembrar, cuando, o sea, cada cultivo en el periodo que era recomendable sembrar. Sin embargo, ahora tenemos una situación de que cuando vienen las temporadas ciclónicas, o son muy poco activas o son más activas de lo normal, y es lo que se había dicho en décadas anteriores que íbamos a tener producto del cambio climático. O sea, están esos dos ingredientes. El fenómeno del Niño es un fenómeno periódico, pero además de eso tenemos el cambio climático, tenemos el calentamiento global, que ha incidido de manera significativa para que estos eventos sean cada vez más extremos. Vienen temporadas ciclónicas en que se presentan unos huracanes extremos en cuanto a intensidad se refiere, vienen estos periodos de sequía extremos. O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? Incertidumbre, básicamente. Hay mucha incertidumbre con relación al comportamiento a mediano o largo plazo. ¿Qué podemos hacer en medio de una época de tanta incertidumbre y cuando por un lado tenemos mandatarios irresponsables que niegan inclusive que existe el calentamiento global y dicen que eso es una estafa? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos de una nave? Porque el planeta Tierra sería una especie de nave en la que todos estamos inmersos y no podemos irnos a ningún otro lugar. ¿Qué hacer ante esos fenómenos? Y cómo, como usted señala, un campesino que en base a su experiencia ya tenía una forma de cómo manejarse con la tierra, ahora mismo está en un proceso de incertidumbre por esos factores que no maneja. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos en este contexto? Bueno, los meteorólogos, o sea, en el sentido general, hemos observado que verdaderamente hay un calentamiento global, eso es inminente, porque desde que se llevan registro de las temperaturas, cada año siguiente ha sido más cálido que el anterior. Por ejemplo, los últimos 5 años han sido lo más cálido de que se tiene registro. O sea, desde 1850 que se está midiendo con instrumentos meteorológicos las temperaturas, es un hecho de que la Tierra, o sea, la mano del hombre ha incidido a partir de la revolución industrial. Ha sido un cambio extraordinario con relación a cómo las temperaturas se han elevado a nivel global. Entonces, eso ha provocado una desestabilización en el planeta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y de hecho, los organismos internacionales han planteado lo que tiene que ver con la reducción del dióxido de carbono, el control de, por ejemplo, lo que tiene que ver con el uso de los vehículos. O sea, cada uno de nosotros puede plantearse un mecanismo de colaborar. No hay que esperar que sean las autoridades, sino que cada ciudadano debe ser consciente de que debe colaborar
para proteger ese planeta que tú dices que no nos podemos salir de él y que tenemos que mantener ese equilibrio. ¿De qué se trata? De que las temperaturas no se sigan elevando de esa manera tan extraordinaria como lo han hecho en las últimas décadas. Doctora Gloria Ceballos, conclusiones a las que ustedes llegaron ayer en esa rueda de prensa, rápidamente, sucintamente, que usted nos pueda, porque deben ser del consumo de todos nosotros, de toda la colectividad. El presidente los convocó a ustedes para oír precisamente opiniones y para sacar conclusiones. ¿Cuáles conclusiones ustedes sacaron ayer? Bueno, cada funcionario que tiene que ver con el manejo de esta situación, mitigación de los efectos de la sequía, rindió un informe al señor presidente de las medidas que se han ido tomando, y el presidente dio instrucciones para que se dupliquen las medidas, de manera que la situación que hay en el noroeste, como les señalaba, en la provincia de Montecristi, en la provincia Santiago Rodríguez, calamitosa, sea más llevadera para la población. Y, por ejemplo, el ministro de Agricultura estuvo comentando en la rueda de prensa de que alrededor de 150 millones de pesos ya se han destinado las diferentes instituciones, el INDRI, el INAPA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Presidencia, de manera que los efectos de esta sequía que ya lleva varios meses y que todavía los pronósticos son de que se va a extender algunos meses más, sean llevaderos para la población. Parece que es la zona del noroeste, la línea, Montecristi, esa zona, la más afectada. Así es. Porque no oímos de muertes de ganado y cosas por el estilo en otros lugares del país. Parece que aquella es la zona más afectada. Es la zona más crítica. De hecho, el ministro de Agricultura señalaba que alrededor de 1.300 reses se han perdido en esta zona del país, y se ha enfocado en esa área para mitigar esos efectos. Pero ¿qué instrucciones dio el señor presidente? De que no solamente en esa área, sino que eso se proyecte a todo el territorio nacional, porque, como hemos planteado, el déficit de lluvia ya en un 95% está afectando prácticamente a todo el territorio nacional. O sea que esa es la situación que tenemos. Es una situación crítica. Sí. Es crítica. No es Entonces, calamitosa, pero es crítica, ¿no? Así es. Porque ustedes tienen también unos niveles de alerta, de manejo de estas cosas, ¿o no? Sí, hay unos... lo que tiene que ver con la sequía se va catalogando. Si es una sequía intensa, si es una sequía extrema, una sequía... Pero las regiones donde se ha enfocado la atención es en la noroeste y en la suroeste, porque es donde esa sequía tiene un largo periodo y donde ha sido más severa. De hecho, también ya la región central, la región noreste, la región norte está demandando también de atención por ese déficit pluviométrico que hemos observado en los últimos meses. Cuando hablamos de déficit, yo oía a alguien que maneja estos temas y la verdad que me llamaba poderosamente la atención el que en lugares como la línea noroeste, usualmente secos, porque hay que advertirlo, que son lugares usualmente donde esos vientos alisios que usted mencionaba ahorita no llegan, o sea, porque es que no llegan, esa es la zona equivocada. Así es. Ahí es que estamos en el lugar equivocado, porque ahí no llegan los vientos alisios, llegan a los otros lugares que tienen, noreste, por lo tanto, el este, exacto, la región central se ve favorecida. Que son los vientos incluso que nosotros humedad, que estamos aquí en el sureste nos vemos afectados de manera positiva por esos vientos alisios, porque arrastran humedad, y en horas de la tarde, aunque no sean lluvias muy intensas, podemos tener algunas lluvias. O sea, independientemente de la sequía que se ha estado manifestando, nosotros, por ejemplo, vimos la semana pasada que hubo unas lluvias que mitigaron lo que era la sequía aquí en el sureste, en San Cristóbal, en el Gran Santo Domingo. O sea que
el director de la CAS estuvo expresando que esas lluvias que no fueron de una intensidad extraordinaria, le sirvieron para que esos embalses que abastecen el Gran Santo Domingo tuviesen óptimo y no se creó un déficit para el Gran Santo Domingo. Exacto. ¿Y hasta cuándo podremos, porque ahora vamos a hacer oficio de brujo, ¿verdad? Porque nadie puede adivinar. Proyectar. Nadie puede adivinar, pero Sí. la gente que brega con esto tiene algunas ideas de otras experiencias, Claro. etcétera. ¿Hasta cuándo podremos? Porque también yo oí unos niveles de optimismo ayer. Decía el ministro de Agricultura, no va a faltar comida, no hay problema con eso, la comida está garantizada, hay arroz, hay pollo, hay huevo, Pero ¿por qué el ministro pudo Claro. hacer ese planteamiento Exacto. y dar garantía de eso? Porque precisamente desde agosto del 2018 ya se ha estado trabajando en la regulación del uso del agua. O sea, racionalizar el agua para consumo doméstico, luego para riego, luego para generación. Y entonces el llevar a cabo ese control ha permitido que los productos no vayan a escasear. También decía el director del INDRI que para consumo humano está garantizada el agua hasta que vengan las lluvias, precisamente por ese control que los diferentes funcionarios han mantenido en el uso del agua, por la situación que ya se había planteado desde agosto del 2018. O sea que mantener ese ritmo de control ha permitido que no haya una escasez del preciado líquido de manera que cree una crisis a nivel de la población. Bueno, ha sido una sesión permanente, básicamente. De Así ese comité, llevando los indicadores y monitoreando el comportamiento. Continuamente, un monitoreo permanente. Mira, aquí ya el déficit es tal, hay que irse hacia allá. De hecho, el Plan Sierra ha estado trabajando de manera permanente en la región noroeste para mitigar esos efectos, llevando camiones de agua, llevando pacas para los animales. O sea, ha habido un control permanente para evitar que la crisis sea superior a como se ha manifestado en estos últimos meses. Por el comportamiento que ustedes ven de los fenómenos de la atmósfera, etcétera, etcétera, ¿hasta cuándo podría preverse que podría llegar esta situación? ¿Sabe? Son modelos. Vamos a hacer oficio de brujo aquí, son modelos globales que se corren y uno lo aplatana aquí en el territorio nacional. Claro. Lo que dicen es que el fenómeno El Niño se va a mantener hasta mediados de año. O sea que ese déficit de lluvia lo vamos a tener, pero también están las situaciones locales. Por ejemplo, viene mayo y aunque no vamos a tener esas lluvias abundantes, como si no estuviéramos el fenómeno El Niño, generalmente la actividad del calentamiento, como se genera esa nubosidad en horas de la tarde, que nosotros denominamos actividad convectiva, pueden generar algunas lluvias, sobre todo para el litoral caribeño, que es donde en esos meses se manifiestan más las lluvias. Se va a seguir enfocando la atención en el noroeste. ¿Por qué? Porque en el noroeste las lluvias generalmente son producto de los sistemas frontales, que son en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, y como tenemos este fenómeno El Niño, esos sistemas frontales no han llegado hasta el litoral norte nuestro. Ahora vienen los fenómenos, a partir ya de mediados de año, los fenómenos que generalmente nos afectan son los fenómenos tropicales, las ondas tropicales, las mismas tormentas tropicales, las vaguadas. Entonces son más fenómenos que se quedan en la vertiente sur de la cordillera central. O sea que por eso se enfoca mucho la atención en el noroeste y por la situación que se ha manifestado en los últimos meses,
sobre todo en esas provincias que hago referencia, Montecristi y Santiago Rodríguez. Recomendaciones de ahorro Sí, del líquido, de ahorro de cosas. Que hay un componente por esa línea sí, que tiene tanto local como como internacional. Yo recuerdo que República Dominicana, que asumió un importante rol dentro del Consejo de Seguridad, algo histórico, República Dominicana por primera vez miembro del Consejo de Seguridad, y le tocó encabezar las reuniones de ese consejo y establecer la agenda. Y el presidente, que ha tenido siempre pendiente el tema medioambiental, señalaba la importancia de colocar en agenda, como se hizo y se llevó al Consejo, y dijo que esa iba a ser una política permanente de República Dominicana en el panorama internacional, el tema medioambiental. Y yo recuerdo escuchar a personas de la oposición que en vez de favorecer esa posición política, y política en el sentido de política internacional, lo que hicieron fue criticar que con tantos temas importantes la República Dominicana se iba por el tema medioambiental, que tenía que hablar de corrupción, porque ellos siempre como que equivocan los escenarios para a favor de buscar a veces cuestiones políticas. Y digo ellos, gente que no toma en cuenta el tema medioambiental con seriedad. Entonces, por lo que usted está diciendo aquí, usted señalaba ahorita que el calentamiento global tiene incidencia a partir de la revolución industrial y se van a tomar medidas. Es posible que el niño deje de estar a partir de mayo, pero ¿qué cambios fundamentales en nuestro estilo de vida, en nuestro modo de vida, nosotros debemos tomar de cara al futuro, tanto a nivel local como a nivel internacional? Eso que tú señalas del tema medioambiental es un tema que domina la agenda global, porque no es un problema de República Dominicana, es un problema del planeta Tierra. O sea, el hecho de que el planeta se esté calentando, de que no podemos llegar a que a finales de siglo la diferencia de temperatura con relación a las temperaturas que se estaban registrando, no podemos permitir que lleguen a 4 grados. Y según las proyecciones que hay, si seguimos como estamos viviendo hasta ahora, esa es la tendencia. O sea, ¿qué es lo que se pretende en los escenarios de cambio climático? Que esas temperaturas por lo menos no pasen de 2 grados con relación a lo que era la temperatura normal de la Tierra, que eran 15 grados. Ustedes se recuerdan cuando nosotros, por lo menos cuando yo estudiaba geografía, que es de eso era que se hablaba, la temperatura normal de la Tierra. Sin embargo, eso ha ido cambiando. Entonces, ya en todos los escenarios globales, lo fundamental es el tema medioambiental, cuidar el planeta. Las medidas que se estén tomando, las medidas que estén tomando los gobiernos van enfocadas en ese sentido, en evitar más la concentración de dióxido de carbono, o sea, en proteger el medio ambiente, en proteger la capa boscosa, en proteger los ríos. O sea, todo esto son políticas que ya se están estableciendo porque es de la única manera que podemos seguir viviendo en el planeta Tierra. Excelente. Si las temperaturas no superan los 2 grados centígrados en lo que resta de siglo. Y para eso se requiere que cada uno de nosotros aporte su granito de arena. Así es. Doctora Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Muy buena entrevista, nos sentimos satisfechos de toda esta información. Si le queda algo. Bueno, sobre todo... Por si acaso, uno nunca sabe, con los científicos. Algo, dar las gracias por permitirnos llegar hasta el público de Ojalá, y la recomendación a la población de hacer un uso racional del agua. Esto es un líquido vital, así como hablaba de que no se puede calentar el planeta. Si no hubiese agua en el planeta Tierra no sería vivible. Entonces vamos a cuidar este elemento que es finito, entonces no podemos seguir con... Cuando lo tenemos no lo apreciamos tanto, cuando nos falta es que nos damos cuenta la importancia del agua. Entonces vamos a tener ese criterio consciente de que es un recurso finito y que tenemos que protegerlo. A proteger nuestra agua porque además somos una isla
Claro. que es todavía más grave la cosa. Así es. Sí, si fuéramos un continente, pues hay muchos más recursos que usted Ajá. puede, pero en una isla... Y el cambio climático nos va a afectar de manera considerable por eso precisamente, porque somos una isla. Si se elevan los niveles del mar, nosotros nos vemos afectados en las costas exacto. y hay una serie de elementos que no son favorables para nosotros. Esto de tener periodos de extrema sequía con más frecuencia, tener huracanes más intensos cada vez va en perjuicio nuestro que estamos aquí en el trópico. Bien, a cuidar nuestro planeta y a cuidar nuestra isla también, nuestra República Dominicana. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. A la orden. Claro, y gracias a ustedes por acompañarnos siempre aquí en Ojalá, en el canal 4RD. No se muevan de ahí, que tenemos mucho contenido para seguir compartiendo con ustedes, así como este, de importante.